Quito y Guayaquil tienen bastante contenido en internet sobre sus medios de transporte, algo de esperarse ya que son las mayores urbes del país. Pero 2/3 de los habitantes del Ecuador vive fuera de estas ciudades, y en este video exploraremos en qué se movilizan los ecuatorianos. Tanto la capital como el puerto principal cuentan con sus sistemas de bus Rapid Transit, pero no son las únicas que lo poseen. Al extremo sur del país, en la tranquila ciudad de Loja, funciona el sistema intermodal de transporte urbano de Loja. Consiste en una flota de buses que circulan por unos 6 kilómetros de carril exclusivo en esta pequeña ciudad de cerca de 200.000 habitantes. Lo que llama la atención es que los vehículos, sin ser articulados, tienen 4 puertas para pasajeros en el lado derecho de su carrocería. La puerta delantera y la posterior tienen gradas para uso convencional, pero las 2 centrales tienen rampas y son para uso exclusivo en paradas elevadas. Los pasajeros cancelan su viaje mediante tarjeta electrónica, algo que en la capital de la República no funciona aún. El resto de ciudades del país, en todas las regiones, cuentan con buses urbanos, interparroquiales e interurbanos regulares, ensamblados mayoritariamente en carrocerías nacionales sobre bases con motor delantero. El tamaño de los buses puede variar según la cantidad de habitantes de la ciudad o pueblo. De igual manera, la pintura de la carrocería, la tarifa y el equipamiento son variados. Por ejemplo, en Santo Domingo se han instalado portabicicletas. Pero hay zonas del país, especialmente rurales costeras, donde se usa un mix de bus y camión adaptado a los caminos irregulares, conocido como chiva. Si bien son ampliamente usadas para festividades y turismo, en provincias como Manabí todavía circulan para transporte de mercancías y pasajeros en el campo. En la región costa son populares también las mototaxis y tricimotos, unos pequeños vehículos livianos resultantes de la adaptación de cubículos en moto, que brindan servicio especialmente en sectores periféricos o donde los buses no abastecen. Cerca de 10.000 tricimotos están regularizadas y operando en 8 provincias del Ecuador. Tienen tal importancia que solo en la provincia del Guayas movilizan a más de 220.000 pasajeros por día, una cifra a la que aspira llegar el metro de Quito con sus trenes con capacidad para 1.500 personas. Hablando de transporte sobre rieles, en una urbe que es superada en población solo por Quito y Guayaquil, nos encontramos al moderno tranvía de Cuenca. Este sistema único en el país cruza la ciudad en sentido suroeste-noreste a lo largo de 10 kilómetros de rieles exclusivas y 27 estaciones. A pesar de que tardó cerca de 8 años en ser construido y puesto a funcionar, se ha convertido en un ícono de la ciudad. Posee un sistema de alimentación mixta, es decir, toma la electricidad de catenarias a lo largo de toda la ruta, excepto en el centro histórico, donde se alimenta desde el suelo gracias a un tercer raíl. Continuando con vehículos férreos, nos dirigimos a la provincia de Esmeraldas en el extremo norte del país, específicamente en el pueblo de Alto Tambo. Por aquí circulan unos trencitos muy especiales, fabricados por la propia comunidad con partes de autos viejos. Ante la falta de caminos que faciliten la movilización del pueblo, los moradores optaron por utilizar la antigua vía del ferrocarril a su manera. No solo eso, sino que ellos se encargan también de despejar las rieles para un tránsito libre de sus vehículos. El recorrido a través de túneles, deslaves y la vegetación húmeda es espectacular y forma parte del diario vivir de la comunidad. Estos trencitos a gasolina son una emocionante muestra de autogestión de la comunidad ante el abandono gubernamental del ferrocarril en Esmeraldas. Este histórico medio de transporte, que agoniza por mantener sus últimos vestigios, alguna vez surcó los Andes ecuatorianos desde Carchi hasta Azuay, llegando al litoral en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. El transporte de pasajeros entre provincias y regiones que cargó el ferrocarril es ocupado ahora por los buses intra- e interprovinciales. Estos vehículos circulan por los 42.000 kilómetros de carreteras del Ecuador continental, con una gran variedad de modelos que abarcan carrocerías nacionales e importadas, de motor delantero y de motor posterior, de un piso y de 2 ejes, de 3 y de 4. Por algunas carreteras del país también encontramos carriles para bicicletas.
Y si hablamos de bicicletas públicas, volvemos de nuevo a la capital Azuaya, donde funciona la bici pública de Cuenca, el segundo sistema de este tipo abierto en Ecuador después del de Quito, pero más moderno que en la capital. No obstante, existen lugares por donde no se puede acceder por tierra, como en la Amazonía, donde se usan gabarras o ferries para transportar vehículos y pasajeros por los exuberantes ríos hasta sus destinos, además de embarcaciones pequeñas. Alejándonos 1000 kilómetros del Ecuador continental, llegamos a un fascinante lugar que ocupa el puesto número 1 de la lista de la UNESCO como primer patrimonio natural de la humanidad, las Islas Galápagos. Este archipiélago, cuna de la teoría de la evolución, consta de más de 200 islotes y 13 islas, de las cuales 4 están pobladas. Yates y lanchas se encargan de movilizar a los galapagueños y foráneos por mar, con viajes cuya duración rondan las 2 y 3 horas. Si falta tiempo y sobra dinero, se puede tomar un servicio de avioneta entre islas. El transporte terrestre se basa principalmente en buses que van desde el aeropuerto hacia los poblados, aunque en la isla Santa Cruz hay un bus eléctrico de servicio público. En Galápagos hay 2 electrolineras de las 37 de todo Ecuador, ocupadas por un pequeño parque automotor eléctrico frente a las 1200 gasolineras para los casi 3 millones de vehículos a combustión que circulan en el país. Los teleféricos de Quito y Guayaquil no son los únicos que se han construido en el país. En lugares como el río Pastaza y Loja también existen proyectos de este tipo, pero están inconclusos, algunos desde hace bastantes años. En cuanto a las tarabitas, una forma menos desarrollada del teleférico, existen multitud de ellas en el país, particularmente en lugares turísticos naturales, al igual que botes y barcas. Y hablando de turismo, también existen buses doble piso para este fin en ciudades como Cuenca y San Borondón. Para cerrar el video no podemos olvidar a los autoferros, un bus adaptado a vías férreas que hasta hace poco circulaba por el país ante la decadencia de las antiguas locomotoras, siendo más veloces que ellas. Tampoco a los ferries que unían comunidades costeras antes de que se construyeran puentes, ni al extinto tranvía de tracción animal de Riobamba.